Existe un tipo de decisión que te persigue toda la vida. Una decisión tan difícil, tan desgarradora, tan cargada de consecuencias que tu mente la evita a toda costa. Es el tipo de decisión que te obliga a elegir entre dos cosas que amas, entre dos versiones de tu vida, entre lo que eres y lo que podría ser. Y la mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esa decisión, se paralizan. Se quedan atrapadas en el punto medio, tratando de tenerlo todo, sacrificando su grandeza por no querer renunciar a nada. Pablo Picasso tuvo que tomar esa decisión. Una decisión que le rompió el corazón. Una decisión que sabía que lo cambiaría para siempre. Una decisión que tuvo que tomar en 1904, cuando tenía apenas 23 años y estaba atrapado entre dos mundos que no podían coexistir. Podía quedarse en Barcelona, cerca de su familia, en el lugar donde era conocido, donde tenía una red de apoyo, donde su padre podía ayudarlo. O podía irse a París, solo, sin garantías, sin conexiones, sin saber si alguna vez tendría éxito. Y la decisión no era solo geográfica, era existencial, era existencial. Era elegir entre la seguridad y el potencial, entre el amor familiar y el amor propio, entre cumplir las expectativas de otros o perseguir su propia visión. Y lo que Picasso no sabía en ese momento, lo que no podía saber, era que esa decisión imposiblemente difícil se convertiría en la mayor bendición de su vida. Porque a veces la decisión que más duele tomar es exactamente la decisión que más necesitas tomar. Antes de seguir con esta historia que podría cambiar la manera en que tomas decisiones para siempre, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia? ¿Qué país, ciudad o estado llamas hogar en este momento? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta ver cómo estas lecciones de vida viajan por todo el planeta y tocan corazones en lugares que ni siquiera imaginaba. Tu comentario podría ser la señal que alguien más necesita ver hoy. Para entender el peso de la decisión que Picasso enfrentaba, necesitas entender lo que significaba su familia para él. José Ruiz Blasco, su padre, no era solo su progenitor, era su primer maestro, su mentor, su razón de ser. Desde que Pablo tenía memoria, su padre había depositado en él todos sus sueños frustrados. José había sido un pintor mediocre toda su vida, un profesor de arte que nunca alcanzó la grandeza que anhelaba. Pero cuando vio el talento de su hijo, vio su segunda oportunidad. Entrenó a Pablo obsesivamente, le enseñó cada técnica, lo empujó más allá de sus límites. Y Pablo, desesperado por el amor y la aprobación de su padre, absorbió todo. A los 13 años, Pablo ya pintaba mejor que su padre. Y en un gesto de reconocimiento desgarrador, José le entregó sus propios pinceles a su hijo y le dijo que nunca volvería a pintar porque Pablo había superado todo lo que él podía enseñarle. Ese momento selló su relación de una manera profunda pero también tóxica. Pablo sentía que existía para cumplir los sueños de su padre. Sentía que su éxito no era solo suyo, era de ambos. Y esa presión, ese peso emocional, lo acompañaba a todas partes. Cuando Pablo visitó París por primera vez en 1900, algo dentro de él despertó. La ciudad bullía con creatividad, con nuevas ideas, con artistas que estaban rompiendo todas las reglas. Era caótico, era peligroso, era sucio, pero era vivo de una manera que Barcelona nunca había sido. En Barcelona, Pablo era el hijo prodigio de José Ruiz. En París podía ser Pablo Picasso, su propia persona, sin el peso de las expectativas familiares. Regresó a Barcelona diferente, inquieto, sintiendo que algo lo llamaba desde esa ciudad distante. Pero su padre lo necesitaba cerca, su madre lo necesitaba cerca, su hermana pequeña, Lola, lo adoraba. Y Pablo sentía que abandonarlos sería la traición más grande. Su padre le había dado todo, le había enseñado todo, le había sacrificado sus propios sueños. ¿Cómo podía Pablo simplemente irse y perseguir su propia vida? ¿No sería eso el colmo del egoísmo? ¿No sería eso una falta de respeto a todo lo que su familia había hecho por él? Pero cada día que pasaba en Barcelona, Pablo sentía que algo dentro de él se marchitaba. Pintaba lo que su padre aprobaba, seguía las técnicas clásicas que le habían enseñado, exhibía en lugares seguros donde su familia podía presumir de él. Y por fuera todo se veía bien, estaba cumpliendo su papel, estaba siendo el buen hijo.
pero por dentro sentía que se estaba traicionando a sí mismo. Sentía que había una versión de él, una versión más auténtica, más salvaje, más libre, que estaba muriendo un poco cada día. Y esa tensión lo estaba destrozando. Tenía pesadillas donde se veía a sí mismo como un anciano, todavía en Barcelona, todavía pintando para complacer a su padre, habiendo desperdiciado todo su potencial por miedo a decepcionar a su familia. Y esas pesadillas lo aterraban más que cualquier otra cosa. Y entonces llegó el momento de la verdad. Pablo recibió una invitación para exhibir algunas obras en París. Era una oportunidad pequeña, nada garantizado, pero era una puerta. Y tuvo que tomar una decisión. Podía ir a París por unas semanas, hacer la exhibición y regresar a la seguridad de Barcelona. O podía quedarse en París, arriesgarlo todo e intentar construir una carrera real allí. La primera opción era segura, la segunda era aterradora, y su familia tenía opiniones muy claras al respecto. Su padre le dijo que París era una ilusión, que lo que necesitaba estaba en casa, que la familia era más importante que cualquier ambición individual. Su madre lloró. Le dijo que París era peligroso, que estaba lleno de gente inmoral, que lo corrompería. Le rogó que se quedara. Y Pablo, mirando a las personas que más amaba en el mundo, sintió su corazón partirse en dos, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que si se quedaba para hacerlos felices, nunca sería feliz él mismo. Sabía que si elegía la seguridad familiar sobre su propia verdad, viviría el resto de su vida con arrepentimiento. Pero también sabía que irse significaba romper sus corazones, significaba decepcionar a su padre, significaba hacer que su madre se preocupara cada noche, significaba, a los ojos de su familia, en convertirse en el hijo egoísta que puso su ambición sobre su amor por ellos. La noche antes de tomar su decisión final, Pablo no durmió. Caminó por las calles de Barcelona hasta el amanecer, luchando consigo mismo. Una parte de él gritaba que se quedara, que la familia era sagrada, que no podía abandonar a las personas que lo habían dado todo. Otra parte de él susurraba que si no se iba ahora, nunca se iría, que el miedo lo mantendría atrapado para siempre. Y tuvo que hacerse la pregunta más difícil de su vida. ¿A quién le debo mi vida? ¿A las personas que me criaron o a la persona que estoy destinado a ser? ¿Vivo para cumplir las expectativas de mi familia o vivo para cumplir mi propio potencial? Y no había una respuesta correcta. Ambas opciones venían con un costo brutal. Pero solo una de ellas, solo una, le permitiría convertirse en quien realmente era. Picasso tomó la decisión más difícil de su vida. Empacó sus cosas, abrazó a su familia llorando y se fue a París. Y ese viaje, ese acto de valentía devastadora, fue lo que lo liberó. Porque en París, lejos del peso de las expectativas familiares, lejos de la necesidad constante de ser el hijo perfecto, Picasso pudo finalmente explorar quién era él sin las etiquetas, sin los roles, sin las obligaciones. Pudo fallar sin decepcionar a su padre. Pudo experimentar sin preocuparse por lo que su madre pensaría. Pudo ser extraño, pudo ser radical, pudo ser completamente él mismo. Y esa libertad comprada con lágrimas y culpa, fue lo que le permitió crear el arte que cambió el mundo. Pero no fue fácil. Los primeros años en París fueron brutales. Vivió en la pobreza extrema, pasó hambre, pasó frío. Hubo noches donde se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida. Hubo momentos donde pensó en regresar a Barcelona derrotado. Y la culpa era constante. Cada vez que recibía una carta de su madre preguntándole cuándo volvería, cada vez que su padre mencionaba que lo extrañaba, cada vez que su hermana le escribía que la familia no era lo mismo sin él, Pablo sentía un puñal en el corazón. Pero con el tiempo, algo hermoso empezó a suceder. Picasso empezó a encontrar su voz. Empezó a crear arte que era auténticamente suyo, no una imitación de lo que le habían enseñado. Empezó a conectar con otros artistas que también habían elegido su verdad sobre su seguridad. Y empezó a darse cuenta de que la decisión que había sido tan dolorosa de tomar era exactamente la decisión que había necesitado tomar. Porque si se hubiera quedado en Barcelona, habría sido un buen artista, habría tenido una carrera respetable, habría hecho feliz a su familia, pero nunca habría sido Picasso, nunca habría revolucionado el arte, nunca habría descubierto su grandeza.
Y aquí es donde esta historia se convierte en tu historia, porque tú también estás enfrentando una decisión difícil ahora mismo. Tal vez no sea exactamente la misma que enfrentó Picasso, pero tiene el mismo peso. Tal vez sea dejar un trabajo estable para perseguir tu pasión. Tal vez sea terminar una relación que ya no te sirve aunque ames a esa persona. Tal vez sea mudarte a otra ciudad donde podrías crecer aunque eso signifique dejar atrás a tu familia. Tal vez sea empezar ese negocio que te aterra aunque signifique arriesgar tus ahorros. Tal vez sea decir no a las expectativas de tus padres para poder decir sí a tu propia verdad. Sea lo que sea, hay una decisión que estás posponiendo. Una decisión que sabes en tu corazón que necesitas tomar, pero que estás evitando porque duele demasiado. Y quiero que entiendas algo fundamental. Posponer esa decisión no la hace más fácil, solo la hace más costosa. Cada día que postergas lo inevitable es un día donde no estás viviendo tu verdad. Es un día donde estás traicionando tu potencial. Es un día donde estás eligiendo la comodidad sobre el crecimiento. La lección que Picasso aprendió, la lección que pagó con lágrimas y culpa, es esta. No puedes vivir tu grandeza mientras estás atrapado en las expectativas de otros. No puedes convertirte en quien estás destinado a ser mientras intentas ser quien otros necesitan que seas. Y sí, tomar esa decisión te va a hacer sentir egoísta. Te va a hacer sentir culpable. La gente que amas podría decepcionarse, podrían no entender, podrían incluso alejarse de ti por un tiempo. Pero aquí está la verdad brutal que nadie quiere decirte. Si sacrificas tu grandeza para mantener a otros felices, eventualmente te vas a resentir. Vas a resentir a tu familia por haberte obligado a elegir. Vas a resentir tus circunstancias por haberte atrapado. Y peor aún, te vas a resentir a ti mismo por no haber tenido el coraje de elegir tu propia vida. Picasso pudo haberle dado a su familia lo que querían. Pudo haberse quedado en Barcelona, haber sido el hijo obediente, haber cumplido todas sus expectativas. Y su padre habría muerto feliz, orgulloso de su hijo el artista respetable de Barcelona. Pero Pablo habría muerto vacío, preguntándose qué habría pasado. Y eso no es amor. Sacrificar tu potencial para hacer felices a otros no es amor, es miedo disfrazado de lealtad. El verdadero amor, el amor real, es tener el coraje de convertirte en quien realmente eres, para que puedas dar al mundo, incluida tu familia, la mejor versión de ti mismo. Y eso requiere decisiones difíciles, requiere decepcionar a gente temporalmente, requiere soportar la culpa, requiere pararte firme en tu verdad, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. Y aquí está lo hermoso de la historia de Picasso. Eventualmente, su familia lo entendió. Cuando vieron su éxito, cuando vieron que había tomado la decisión correcta para él, cuando vieron que había encontrado su grandeza, se reconciliaron. Su padre antes de morir le escribió una carta diciéndole que estaba orgulloso, que había estado equivocado al tratar de retenerlo, que Pablo había sido más sabio que él. Su madre, aunque nunca dejó de preocuparse, finalmente aceptó que su hijo necesitaba vivir su propia vida. Y Picasso, por su parte, nunca dejó de amarlos, nunca dejó de apoyarlos financieramente, nunca dejó de visitarlos cuando podía. La decisión de irse no fue un rechazo de su familia, fue una afirmación de sí mismo. Y esa es una distinción crucial que necesitas entender. Elegir tu propia vida no significa que no ames a tu familia. Elegir tu verdad no significa que rechaces a las personas que te criaron. Elegir tu grandeza no significa que seas egoísta. Significa que entiendes algo fundamental. La mejor manera de honrar a las personas que te aman es convertirte en la mejor versión de ti mismo, incluso si el camino hacia esa versión no es el camino que ellos habrían elegido para ti. Porque al final del día, las personas que realmente te aman querrán tu felicidad, incluso si no entienden tus decisiones. Y las personas que solo te aman cuando cumples sus expectativas, no te aman realmente a ti. Aman la versión de ti que los hace sentir cómodos. Entonces, aquí está la pregunta que necesitas responder con honestidad brutal. ¿Qué decisión difícil estás evitando tomar porque tienes miedo de decepcionar a alguien? ¿Qué verdad estás reprimiendo porque tienes miedo del juicio? ¿Qué versión de ti mismo estás matando para mantener a otros felices? Porque esa decisión que estás posponiendo, esa es tu puerta hacia tu grandeza.
Esa decisión que te quita el sueño, esa es tu llamado. Y puedes seguir ignorándolo, puedes seguir posponiendo lo inevitable, puedes seguir sacrificando tu potencial en el altar de las expectativas ajenas. Pero un día, cuando seas viejo y mires hacia atrás, te vas a preguntar qué habría pasado si hubieras tenido el coraje. Te vas a preguntar cómo habría sido tu vida si hubieras elegido tu verdad. Y ese arrepentimiento, ese qué hubiera pasado si, es más doloroso que cualquier decisión difícil que tengas que tomar hoy. Picasso nos enseñó que las decisiones más difíciles de tu vida son a menudo las más importantes. Que el coraje no es la ausencia de miedo o culpa, sino la decisión de actuar a pesar de ellos. Que a veces el acto más amoroso es decepcionar a las personas que amas temporalmente, para poder convertirte en alguien que valga la pena amar permanentemente. Y que tu vida te pertenece a ti, no a tus padres, no a tu pareja, no a tus amigos, no a la sociedad, a ti. Y si no vives esa vida según tus propios términos, entonces no estás realmente viviendo en absoluto. Así que toma esa decisión difícil, haz esa llamada que has estado evitando, ten esa conversación incómoda, da ese paso aterrador. Porque del otro lado de esa decisión está la versión de tu vida que siempre has soñado pero que nunca has tenido el coraje de perseguir. Del otro lado de esa decisión está tu grandeza esperándote. Del otro lado de esa decisión está la persona que estás destinado a ser. Y sí, va a doler, sí, habrá culpa, sí, habrá lágrimas, pero también habrá libertad, también habrá autenticidad, también habrá una vida vivida en tus propios términos. Y cuando llegues al final de tus días y mires hacia atrás, no te vas a arrepentir de las decisiones difíciles que tomaste. Te vas a arrepentir de las que no tomaste. Te vas a arrepentir de las veces que elegiste la comodidad sobre el coraje. Te vas a arrepentir de haber vivido la vida que otros querían para ti, en lugar de la vida que tu alma anhelaba vivir. La decisión más difícil de Picasso se convirtió en su mayor bendición. Y tu decisión más difícil puede convertirse en la tuya. Pero tienes que tomarla, tienes que tener el coraje, tienes que elegir tu grandeza sobre tu seguridad. Y tienes que hacerlo ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando todos estén de acuerdo. Ahora, porque tu vida está esperando, tu grandeza está esperando, y el mundo necesita la versión más auténtica de ti, no la versión que has estado fingiendo ser para mantener a otros cómodos. Elige tu verdad, elige tu vida, elige tu grandeza, y confía en que del otro lado de esa decisión aterradora está todo lo que siempre has estado buscando.